¿Qué tal, gente querida? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. Espero que hayan pasado un lindo día. La verdad, hoy no estuvo tan frío, se trabajó cómodo. Así que bueno, quería mostrarles una curiosidad. Vamos a tomar de ejemplo la pico del oro genérica que yo mostré varias veces, que me es muy útil en tareas de plomería, pero es genérica, no es calidad, no es recomendable. Lo que yo quiero que vean es el modelo. En otro video yo mostré de estas un par de distintas calidades, pero bueno, esta es verdaderamente genérica, pero vamos a tomar como referencia el modelo. Vuelvo a repetir. Porque resulta que hoy estuve viendo, está a un precio muy accesible, de la línea Vaco precisamente. Estoy tratando de sacarla con una mano. Como pueden ver, es la pico del oro, es nueva. Nada, le voy a sacar del blister y hablamos. Bueno, gente, acá la tenemos en persona. Es exactamente igual. Tiene el mismo juego. Viene con los mangos o los aislantes, llamémosle, de la nueva línea. La línea con licencia ya de Snap-on. Pero créanme que tiene el mismo juego. No la probé todavía. No la probé todavía en alguna instalación o haciendo fuerza. Pero lo único que le da un poco de rigidez a la herramienta es el mango, la anatomía de las palancas. Porque después la doble cremallera, las 7 posiciones, todo no cambia en nada de ese modelo. Yo particularmente no conocía este modelo de Vaco hasta el día de hoy. Siempre conocí la clásica 224 de cremallera simple con el perno regulable. Después, bueno, el Polygrip, pero esta verdaderamente para mí es una novedad. Estaba muy accesible, a un precio muy accesible, y decidí comprarla porque prácticamente estaba como la genérica que mostré recién. Yo no sé si es a modo promocional o bueno, o verdaderamente quieren instaurar este modelo en el mercado. La verdad que no sé, no me convence demasiado. Vamos a ver. Lo que sí tengo la certeza que esta vez la pico del oro no nos va a agarrar los dedos como la línea 224. Esta es la 2971 G250. Un poco largo el código, pero bueno, ahí está. Luego la ponemos al revés. Ahí. 2971 G250. Y la herramienta es esta. Quizás en los nuevos catálogos ya aparece. Yo mostré una muy parecida a esta, de la línea Total, que verdaderamente no me resultaba cómoda para nada. Bueno, vamos a ver mañana cómo se comporta. Estoy ansioso por verla trabajando, por ver si verdaderamente se comporta como una Vaco o bueno, si es una genérica de lujo, digamos. Me convence lo de la mandíbula, la quijada ya es ancha, ya permite trabajar en caños. La 224 estándar no, patina, tiene muy poca mordida, es muy fina. Bueno, pero esta podría llegar a dar resultado. La voy a estudiar. Ahora la tendencia es que venga con estos aislantes, o sea, es el modelo de aislantes en pinzas y pico del oro. Me gustaba más para la pico del oro el naranja liso, pero bueno, qué sé yo. Podría funcionar. También les quiero mostrar algo que también conseguí a muy buen precio, y es esta llave francesa de la marca Irimo, que todos dicen y es de conocimiento popular que es la segunda marca de Vaco.
Yo ya tengo una de estas, ya las usé bastante, tengo de 8 pulgadas también. Y quiero que sepan que es como una Vaco Ergo, o sea, se comporta muy bien. Por ahí, bueno, le hicieron algunas diferencias como para que la gente no se encariñe demasiado con el modelo, dado que Vaco está instaurado como la francesa por excelencia, pero créanme que el Eirimo va muy bien. Debe venir con alguna variación en la aleación del acero para que sea un poquito menos resistente, pero es la misma herramienta que la Vaco Ergo de 10 pulgadas, 250 milímetros, con una apertura máxima de 30, que yo siempre aconsejo abrir un 10% menos, sea cual sea la herramienta. Así que bueno, nada, quería mostrarles estas dos cositas. Muy linda herramienta, esta sí la recomiendo y la compré verdaderamente a muy buen precio, está para aprovechar. Casi que está al mismo precio que una de esas que dan vergüenza en Easy. Así que bueno, quería aprovechar también para ponerlos un poquito al día de cómo va el proyecto de la restauración de mis herramientas antiguas. Ya lo estoy llevando a cabo. La caja la tengo pintada, fue una tarea de limpieza, enderezado, lijado y pintado. La pinté verde inglés, como me imagino que eran las mayorías de esas cajas en su momento. Bueno, las herramientas, como vinieron viendo hasta ahora, las desoxidé, las limpié bien. Bueno, si alguna tenía alguna abolladura, estaban un poco torcidas, las fui enderezando. Nada, las traté de llevar a su originalidad. Me faltarían las Stilson, por ejemplo, hacerle los mangos. Elegí el color rojo, que creo que es lo que se usaba en aquel momento. Así que bueno, ya estoy avanzando. Si me permiten un minuto, agarro una y les doy un ejemplo. Bueno, para que más o menos tengan idea, así fueron quedando todas las herramientas. Esta es una llave que yo mostré que la utilizaba para tareas varias, bueno, tuercas grandes, la estoy poniendo detrás. Esperen que agarro otra. Bueno, así dejé la pincita universal chiquita que tenía, la dejé en este estado. Por ahí después o le pinto los manguitos rojos. Esta creo que venía sin aislante, pero no sé, capaz que se los pinto rojos como para que queden originales, o por ahí les haga alguna especie de manguito de aislante, no sé si de manguera o alguna especie de PVC, también podría ser en termocontraíble. Me sugirieron rellenar, que siempre que hice algún mango en manguera yo lo hacía con silicona. Me sugirieron rellenarlo con silicona líquida, que también está muy buena la idea. Así que bueno, mañana seguramente va a haber más avances sobre esos dos, sobre esas dos cosas. Tengo también pendiente el proyecto de la Gilera 150. Tengo que hacer un poco de lugar acá en el taller para meterla y desarmarla. Y bueno, lo que es herramientas, las vengo llevando como a mí me gustan. El desoxidante la verdad fue bárbaro. Algunas llaves estaban medias comidas, las rectifiqué, las dejé planas. La caja la trabajé un poco porque, bueno, producto de tantos años estaba abollada. Así que estoy estudiando hacerle dos cosas. Uno, hacerle un fondo en una especie de alfombra de goma, como para que las herramientas no estén en contacto con la chapa y no se deslicen sueltas adentro de la caja. Y hacerle una especie de tiras de goma, como para que cuando apoyan en el piso no esté en contacto la caja de chapa con el piso. Si bien tiene 4 patitas, o sea, 4 pequeñas protuberancias que hacen de patita, pero bueno, no me convencen demasiado. Así que esos serían los avances de los proyectos hasta ahora, con estas dos herramientas que sumamos a la caja. No sé bien si irá a la de plomería, no sé bien.
Igual también estoy armando el tablero allá del taller que tenemos con Jorgito. Así que bueno, no sé si estas formarán parte de ese tablero o si quedan en alguna de las cajas. Me convencía la Irimo de 10 pulgadas tenerla en la caja de plomería, dado que tengo francesas Irimo en la caja y podría completar perfectamente el juego. Así que bueno, gente, les mando un saludo, les agradezco por haber llegado hasta acá y bueno, espero sus comentarios. Estoy más que contento con cómo va creciendo el canal. De a poquito vamos siendo más. Y eso es bueno. Les mando un saludo y espero que estén bien.